Bien, buenos días. Vamos entonces a continuar con nuestras clases de álgebra y vamos a abordar entonces, a continuar sobre el tema de anillos euclídeos o euclidianos. Eh, los anillos euclidianos, eh, digamos que tratan de mostrar una cierta clase de anillos donde haciendo analogías se satisface lo que nosotros conocemos como el algoritmo de Euclides de la división. ¿Ustedes recuerdan cuál es el algoritmo de Euclides de la división? Bien, el algoritmo de Euclides lo que dice es que para cada par de números, vamos a hacer aquí, o sea que si yo tengo, vamos a hacerlo así con los enteros, ahí ve dos números enteros, eh, para hacerlo general vamos a suponer que son distintos de cero. Entonces el algoritmo de Euclides dice que existen Q y R, Z, tal que se satisface que A se puede escribir como B por Q más R, donde además un número comprendido entre cero y B. ¿Ya? Eso es lo que es el algoritmo de la división de Euclides. Bien, la definición de un anillo euclidiano tiene mucho que ver con, con el algoritmo de Euclides e incluso los ejemplos eh, más, eh, digamos que relevantes de anillo euclidiano tienen que ver exactamente con el algoritmo de Euclides, pero puede ser bien polinomios o generalización del algoritmo de Euclides. Entonces, nuestra definición de anillo euclidiano es la siguiente. Sea de un dominio de integridad entonces diremos que D es un anillo euclidiano si satisface las dos siguientes condiciones. Uno, que exista una función que llamaremos D, que va del dominio de integridad sin el cero en los naturales, definida de tal manera que si A y B son distintos de cero y A y B pertenecen a D, entonces D aplicado a es menor que D aplicado al producto. Es decir, esa es la condición de que debe satisfacer esa función.
Y segundo, que si nos damos dos elementos para cada par de elementos, A y B en D, con B distinto de cero, existen C y R, o vamos a ponerlo para hacerlo más, existen Q y R en D, tales que A se puede escribir como B por Q más R, donde R es distinto de cero, o D aplicado a R es menor que D aplicado a B. Y además, D de cero no está definida. Bien, eso es lo que implica la definición de anillo euclidiano. Si se pueden ver, la parte 1 lo que exige es una condición para la función que vamos a definir solamente, y la parte 2 es exactamente el algoritmo de la división, ¿ya? En un anillo. O sea, si recordamos un poco la definición de euclidiano, del algoritmo de la división, pues sencillamente la parte 2 lo que está tratando de verificar que satisface en ese anillo o en ese dominio de integridad que se satisface el algoritmo de la división. Entonces a ese anillo se le va a llamar un anillo euclidiano, ¿ya? Eh, Nosotros vamos a ver una generalización de los anillos de la definición del, del algoritmo de división para cualquier anillo. ¿Cuál es esa definición? Bueno, exactamente tiene que ver con esta definición. Es decir, vamos a generalizar cuando tenemos K cualquier cuerpo, vamos a ver que podemos construir otros anillos euclidianos y además generalizar el algoritmo de división no solamente ya para enteros, sino que lo podemos analizar para cualquier elemento de un anillo, ¿ya? En particular, en el anillo de polinomios. Esa es, digamos que uno de los objetivos de esta definición de euclidiana. Entonces, eh, para el caso del anillo de polinomios, la función d se va a asociar al grado de un polinomio, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a poder definir esa nueva función a partir del grado de un polinomio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer a través del siguiente teorema, en la demostración de este teorema. Por eso es que a veces es importante leer las demostraciones, porque las demostraciones nos van a dar técnicas para cuando nosotros necesitemos resolver algún ejercicio. O sea, el teorema siguiente lo que dice que si tenemos K un cuerpo, entonces K de X es un anillo euclidiano. ¿Ya? Es decir, que cada vez que nosotros tengamos un cuerpo, el anillo de polinomios con una indeterminada o con una incógnita va a ser un anillo euclidiano. Estamos entonces queriendo decir que nosotros podemos generalizar el algoritmo de la división también para polinomios, ¿ya? La demostración es sencilla, vamos a hacerla, vamos a construirla. Y bueno, aquí no va a quedar toda, pero lo vamos a hacer por parte. ¿Cómo empezamos su demostración? Bueno, nosotros sabemos que K de X es un dominio de integridad. Ya lo hemos visto.
¿verdad? Bueno, es lo que tenemos que ver, ¿no? Que cada X es un dominio de integridad, pero ya eso lo sabemos nosotros de cosas anteriores. ¿Por qué? Bueno, primero cada X es un anillo con identidad. Para que sea un dominio de integridad tiene que ser un anillo conmutativo con identidad. Eso sí lo hemos visto. ¿Ya? Nosotros ya sabemos que cada X, el anillo de polinomio, es conmutativo y además tiene identidad, y la identidad está asociada con el polinomio de grado cero. ¿Correcto? Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, para ver qué es un dominio de integridad, qué es un dominio entero, lo que tenemos nosotros que ver es que si tomamos dos polinomios distintos, dos polinomios eh, distintos de cero, o dos polinomios cualesquiera en cada X, si el producto es igual a cero, entonces alguno de los dos debe ser cero. Para poder probar que es un dominio integral, lo que hay que probar es que si P de X y Q de X son polinomios en K de X, y además P de X por Q de X es igual a cero, entonces tiene que ocurrir que P de X es cero o que Q de X es cero. ¿Ya? Con eso estaríamos probando que sería un dominio de integridad. Entonces, ¿qué pasa? Si P de X por Q de X es cero, ¿ya? Entonces, alguno de los dos es cero. Pero si ninguno de los dos es cero, si P de X y Q de X ninguno de los dos es cero, entonces el producto no puede ser cero. Es decir, que la única opción para que el producto sea cero es que ambos sean cero. Es decir, ¿cómo es esto? Esto es distinto de cero. Si P de X es distinto de cero y Q de X es distinto de cero. La única opción para que un producto de dos polinomios debe ser cero es que alguno de los dos tiene que ser cero. Y esto viene del hecho de que el grado del polinomio P de X, el grado de cualquier polinomio siempre es distinto de cero, ¿cierto? Y como el grado del producto es el grado de cada uno de ellos sumados, Sí, profe. como el grado del producto es el grado de cada uno de ellos sumado, si el grado de P de X es distinto de cero y el grado de Q de X es distinto de cero, la suma es distinta de cero, por lo tanto el grado del producto es distinto de cero. Y si el grado del producto es distinto de cero, quiere decir que P de X por Q de X imposiblemente tiene que ser igual a cero, tiene que ser distinto de cero, lo que elimina la opción de que si cada uno es distinto de cero, el producto sea igual a cero. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos visto o hemos probado que si el producto de dos polinomios es cero, tiene que ser que alguno de los dos es cero. Porque en caso contrario, si alguno de los dos si los dos son distintos de cero, evidentemente el grado del producto va a ser distinto de cero y por lo tanto eh, el producto no puede ser cero. Por lo tanto, K de X es un dominio de integridad. Es decir, ya nosotros sabemos que K de X es un dominio de integridad, que era lo primero que pedía la definición. Para saber que era un anillo euclidio, lo primero que pedía era que el anillo fuese un dominio de integridad. Sí, acabamos de confirmar la primera condición
de la definición de anillo euclídeo. Ahora, a partir de lo que acabamos de hacer, CAD, la función que va de el dominio menos el cero en los naturales, definida como quien, como d de cualquier polinomio, en este caso ya no es d, sino la de x, perdón. Es decir, que d aplicado a cualquier polinomio de acá, p de x, le asigno un número entero. ¿Cuál número entero va a ser ese? El grado del polinomio. Esta función satisface la condición que si p de x y q de x están en k de x, d aplicado a p de x es menor o igual que d aplicado a p de x por q de x, ¿ya? Para cualquier q que se defina. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio, del grado de uno de los polinomios, siempre es menor o igual que el grado de cualquiera de estos. ¿Por qué? Por la desigualdad triangular. Porque nosotros sabemos que si transformamos esto en la definición que es grado, el grado de p de x es menor o igual al grado de p de x más el grado de q de x. ¿Ya? Es decir, el grado del polinomio siempre es menor o igual que el grado de él mismo más el grado de otro polinomio. Entonces, esta condición se satisface a partir de la desigualdad triangular aplicada a esta ecuación que está acá. Por lo tanto, la función D satisface la primera condición de la definición de, de anillo euclídeo, y por lo tanto solamente resta verificar la segunda condición. ¿Y cuál es la segunda condición? La segunda condición lo que decía era que si yo tenía dos elementos distintos de cero, bueno, supongamos f de x y g de x, dos polinomios en k de x distintos de cero, lo que decía la primera condición era que existían dos elementos. La segunda condición decía que existían dos elementos en k de x, llamémoslo, bueno, vamos a llamarlo aquí, bueno, si aquí es g, q de x y r de x, tales que f de x se podría escribir como g de x por q de x más r de x, con la condición de que o r de x era 0 o que d de r de x es menor que d de g de x. Eso era lo que, traducido a la definición de anillo euclidiano, eso era lo que decía la segunda condición. Pero esto también se satisface. ¿Por qué se satisface? Porque si f de x y g de x son distintos de 0, el grado de f de x es mayor o igual que 0, el grado de g de x también es mayor o igual que 0, ¿ya? Además, el grado del producto es mayor que el grado de f y mayor que el grado de g, y entonces cuando nosotros le aplicamos eso a esta definición que está acá, es decir, el grado de f de x
¿Qué va a ser igual? Bueno, tiene que ser igual al grado de g de x más el grado de q de x más el grado de r de x. Y si el grado de f de x es igual a todo esto que está acá, quiere decir que el grado es mayor que cada uno de esos componentes. Entonces, en particular, el grado de g de x tiene que ser mayor que el grado de r de x. Y entonces, aquí lo que estamos diciendo es que también se satisface el algoritmo de la división para, para el anillo de polinomios. Es decir, que la segunda condición se satisface y por lo tanto, que es lo que nosotros queríamos mostrar, es que k de x es un anillo euclidiano. ¿Ya? Es decir, que de alguna manera hemos presentado la generalización del algoritmo de la división para polinomios, es decir, para el anillo de polinomios. Es decir, que cada vez que yo tenga dos polinomios, p de x y q de x, distintos de cero, entonces existen polinomios q de eje de, bueno, aquí vamos a poner g, q de x y r de x, tales que p de x se puede escribir como q de x por g de x más r de x, ¿ya? Con ciertas condiciones en los polinomios p, q, r y g. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Entonces, sigamos. Otro de las propiedades de los anillos euclidios tiene que ver con los ideales, ¿ya? Y para eso tenemos entonces la siguiente definición, que es la de ideal principal. Entonces, decimos que un ideal I de un anillo conmutativo es un ideal principal si existe un elemento, llamémoslo A sub 0 en el anillo, tal que I se puede escribir como el generado por A sub 0. Es decir, que este es el conjunto de todos los R por A sub 0 con R en el anillo. Entonces, un ideal es principal si él sencillamente se puede escribir como el generado por un elemento. Un ejemplo bien explícito es el de Z. Cada vez que yo tengo Z, un anillo, o sea, Z es un anillo conmutativo, ¿verdad? Yo puedo generar ideales principales. ¿Cuáles ideales principales voy a generar? Pues sencillamente para cada entero n, para cada n en Z, el anillo nz. ¿Quién es ese anillo? Bueno, es el generado por n, ¿ya? Porque ¿cuáles son los elementos de nz? Bueno, son n, 2n, 2n, 3n, 4n, 5n y así sucesivamente. Esos son los elementos de nz.
Y esto coincide con el generado de n, porque el generado de n, ¿quién va a ser? Va a ser, según la definición, es n por un elemento por r, un elemento del anillo, un elemento de z. Entonces aquí tengo n, 2n, 3n, 4n, 5n, es decir, que coincide. Es decir, que cada vez que yo tenga a z como un anillo, cualquier ideal principal de z sencillamente va a ser nz. ¿Entendido? Bien. Entonces, ya que yo conozco que es un ideal principal, entonces vamos a definir lo que es un dominio de ideales principales. ¿Y qué es un dominio de ideales principales? Bueno, se dice que si D sea D un anillo conmutativo, eh, y de integridad, con identidad, no estoy redundando, es suficiente decir sea de un dominio de integridad con identidad, sea de un dominio de integridad con identidad. Diremos que es un dominio de ideales principales que vamos a llamar dominio de ideales principales, DIP, si todo ideal de D es principal. Es decir, que cada vez que yo tenga un dominio de integridad con identidad y todos sus ideales sean principales, entonces ese anillo se va a llamar un dominio de ideales principales. Ejemplo de un dominio de ideales principales, acabamos de ver ahorita, Z. Z es un ideal principal. ¿Por qué? Porque todos los ideales de Z son de la forma NZ. ¿Ya? Estos son ideales principales. Entonces, como todos sus ideales son ideales principales, entonces Z es un dominio de ideales principales. ¿Ya? Ahora bien, de estas dos definiciones, de ideal principal y de dominio de ideales principales, tenemos el siguiente teorema. Todo anillo euclidio euclidiano es un dominio de ideales principales. Es decir, aquí estamos ahora, a partir de la definición de anillo euclidiano, estamos definiendo una característica de los anillos euclidianos, y es que cualquier anillo euclidiano es un dominio de ideales principales. ¿Ya? Entonces,
La demostración está en en el material, es muy sencilla, es constructiva, es decir, empieza a construir la función D para probar, perdón, a partir de la función D prueba que, que los ideales son principales y entonces construye el dominio de ideales principales. Bien, una de las cosas eh, que hace mucha semejanza los anillos euclidios con cosas que ustedes han visto es el concepto de visibilidad. Es decir, ustedes vieron en aritmética un concepto llamado divisibilidad, ¿correcto? Es decir, decía que A divide a B si existía un elemento n, tal que B se puede, A se puede escribir como, perdón, B se puede escribir como A por n. Es decir, A divide a B si y solo si existe un n en los enteros, tal que eh, B se podría escribir como A por n. ¿Ya? Ese era el concepto de divisibilidad que ustedes conocen de la aritmética y es el mismo que nosotros. Profe, el audio se salió de la llamada, pero está moviendo la pantalla todavía. Profesor, el audio se salió de la llamada.
Eh, me había quedado sin internet. ¿En qué parte me quedé? La definición, La ¿qué una definición de definición es el que te divisibilidad. refieres? De la Ajá, de divisibilidad, pero divisibilidad. Ahí. exacto. Ah, No lo pero escuchamos lo que usted dijo, solamente vimos la pantalla. ok, bueno, la repito. Vamos a repetirlo. Pensé que me había quedado más lejos. La definición de divisibilidad es la siguiente. Sea R un anillo euclidiano y sean A y B en R, con A distinto de cero y B distinto de cero. Entonces diremos que A divide a B, y lo voy a escribir de la forma tradicional: A divide a B, si existe un Q en R tal que B se puede escribir como Q por A, ¿ya? Y en caso contrario, diremos que A no divide a B. O sea, el caso contrario sería que, que no existe ese elemento Q tal que B se puede escribir como Q por A. Y se dice que A no divide a B. ¿Entendido? Y esa es la definición que conocemos de divisibilidad de los enteros. ¿Para qué sí? Sí, Mike. Bien. Y entonces, para anillos, pues se satisfacen exactamente las mismas propiedades de divisibilidad que se satisfacían en enteros, porque recuerden que nosotros acabamos de ver que Z es un anillo euclidiano, ¿ya? Entonces, y son las siguientes que están en la siguiente proposición. Es decir, que los ejemplos sobre esta teoría, bueno, son los mismos ejemplos que ustedes conocen ya de los enteros, de divisibilidad de los enteros. Es decir, sea R un anillo euclidiano y sean A, B y C elementos del anillo no nulos, entonces se tiene lo siguiente. Uno, que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Es decir, esta es como la transitividad de la divisibilidad. Segundo, que si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a la suma o a la diferencia. ¿Ya? Y tercero, que si A divide a B y A divide, perdón, que si A divide a B, entonces A divide a cualquier producto de B. ¿Ya? Los ejemplos de esta proposición es muy sencilla de mostrar, le voy a dejar como ejercicio. La demostración es similar a la demostración que se hace para los enteros, es la misma, y sencillamente es cuestión de reproducir la misma demostración. Bien, otra de las definiciones que nosotros manejamos en aritmética es la del máximo común divisor. Pues acá
es exactamente la misma definición, salvo que vamos ahora a nombrar en vez de Z el anillo euclídeo. Entonces la definición dice así: sean A y B en R, bueno, no, sea R un anillo euclídeo, y A y B en R no nulos, y sea C un elemento de R no nulo, diremos que C es un máximo común divisor de A y B si se satisface las siguientes condiciones. Uno, que C divide a A y C divide a B. Y dos, que si tomamos un elemento X cualquiera de R y X divide a A y X divide a B, entonces X tiene que dividir a C. Y entonces si satisface esas dos condiciones, decimos que C es el máximo común divisor. Aquí vamos a ver así: máximo común divisor de A y B. Es decir, esa es la definición de máximo común divisor para, para los enteros y para cualquier anillo euclídeo, ¿ya? Es decir, que yo pudiera sustituir el anillo euclídeo por el anillo de polinomios y también voy a obtener el mismo resultado, porque sencillamente nosotros acabamos de ver que un anillo de polinomios es un anillo euclídeo, es decir, que también existe el máximo común divisor para el anillo de polinomios, es decir, para polinomios. ¿Entendido? Y esto es algo que naturalmente nosotros hacemos cuando estamos efectuando en álgebra la, la división de polinomios. ¿Qué hace uno cuando hace división o cuando suma polinomios o cuando está sumando cocientes de polinomios? Uno siempre trata de hallar el máximo común divisor de los denominadores y entonces empieza a efectuar la operación para sumar esos cocientes de polinomios. Es decir, incluso para poder hallar el máximo común divisor entre dos polinomios, uno lo que hace es exactamente el mismo procedimiento que se hace para hallar el máximo común divisor entre dos enteros. Es decir, reducir en factores primos y hacer todo eso que dice la definición del máximo común divisor en los enteros. ¿Entendido eso? Sí, maestro. Bien, otro de los resultados que se conoce de aritmética es lo que nosotros llamamos el teorema de Bezout. No sé si recuerdan eso. El teorema de Bezout en aritmética nosotros lo enunciamos de la siguiente manera: que dados A y B distintos de cero, primero enteros no nulos, existían alfa y beta en Z, tal que
el máximo común divisor entre A y B se puede escribir como alfa A más beta B. ¿Ya? Es decir, que eso era lo que llamamos el teorema de Besú. ¿Recuerdan eso? Es decir, que el máximo común divisor se puede escribir como combinación lineal de A y B. Bien, para anillos euclidianos también existe una versión y es el siguiente lema del teorema de Besú. Es decir, sea R un anillo euclidiano y sean A y B en R no nulos. Entonces existe un C en R, ya nosotros sabemos que ese C es el máximo común divisor entre A y B, y existen alfa y beta en R, tal que C, que no es otra cosa que el máximo común divisor entre A y B, se puede escribir como alfa A más beta B. Es decir, que ese mismo resultado de aritmética que ustedes conocían también es un resultado de anillos euclidianos. En realidad no es que es un resultado de anillos euclidianos, es que los resultados se dan en anillos euclidianos y se llevan a ejemplos. ¿Y cuáles son los ejemplos de estos de esta teoría que estamos acá viendo? Bueno, sencillamente lo que ustedes vieron en aritmética, suponiendo ahora que el anillo euclidiano es sencillamente los enteros, ¿ya? Y entonces su demostración es similar a la demostración que se da cuando se ve el anillo, se demuestra el teorema de Besú en aritmética, pues es la misma para el caso de anillos euclidianos. Esto sí lo habían visto antes, Leslie y Juan. El teorema de Besú nuevo para nosotros. El nombre existe. ¿No habían visto que el máximo común divisor se puede escribir como combinación lineal de ellos? No, yo no lo llegué a ver cuando me di en aritmética superior. No, el profesor lo mencionó porque él dijo que no lo íbamos a utilizar, entonces él dijo el teorema de Besú y ya no trabajamos con él. Bueno. Después me recuerdan para pasarles un material donde hay ejemplos del teorema de Besú, de cómo Está se bien. utiliza. O bueno, lo podemos hacer. Vamos a hacer un ejemplo del teorema de Besú para que ustedes vean. Vamos a ver si mi mente no me falla. Bueno, vamos a hacer un máximo común divisor pequeño entre 24 y 8. ¿Quién es el máximo común divisor entre 24 y 8? 8. 8, ¿estás seguro? 8 divide 24. Sí, da 3, maestro. No son 24. O ajá, 8 por 3 son 24. Sí, verdad, tienes razón. A ver. Sí. Entonces no me interesa ese. Vamos a hacer otro. Uno que no sea 24. Este. Este. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 26 y 8? El 2.
el máximo. Es el 12. ¿Cuál es la definición de máximo común divisor? ¿O cómo se halla el máximo común divisor? Repita la pregunta que se cortó más. ¿Cómo se halla el máximo común divisor? O usted lo decompone lo decompone en factores primos y Ajá. ¿Y entonces cuál es? después lo que tienen iguales ambos, entonces ese ¿Cuál es la descomposición de factores primos de 26? 2 por 13. Y 26 por 1. Ya. 2 por 13, porque no puede ser otra. ¿Ya? ¿Y la de 8? 2 al cubo. 2 al cubo. ¿Cuál es el máximo común divisor entre ellos dos? Yo creía que 2, pero no sé. ¿No se recuerdan la regla del máximo común divisor? Había una regla que decía que era los ¿qué? Lo común Hay unos que son muy lo común. Los comunes. entre 26, los divisores comunes entre 26 y 8. Ajá. ¿Y qué pasaba con el exponente? Oh, el mayor exponente. Bueno, le pregunto. ¿Los comunes con qué? No era con el mayor exponente, profesor. Es el común con el mayor exponente es para el mínimo. Bueno, yo quiero que estén seguros. Yo sigo creyendo que es el 2. Pero así, el 2 así porque Porque es máximo común divisor. O sea, el número más grande que lo divide a los dos es el 2, no puede haber otro, porque el 13, aparte de ser primo, no tiene nada en común con él. porque son los comunes con su menor exponente. Esa es la razón. Por eso es el 2. Entonces, el teorema de Bezout dice que yo puedo escribir el 2 como alfa por 26 más beta por 8. Y la idea es conseguir alfa y beta de para escribir el 2 así. Correcto. Pero, ¿cómo yo llego hasta ese alfa y ese beta? Bueno, una forma es una forma de hacer eso es aplicando el algoritmo de la división.
¿Ya? Es decir, yo tengo que aplicar el algoritmo de la división entre 26 y 8. ¿Y cómo se aplica el algoritmo de la división entre 26 y 8? Bueno, si yo intento dividir 26 entre 8, lo más que puedo llegar es 3, ¿verdad? 8 por 3, 24, 26, 2. Es decir, que tiene cociente 3 y resto 2. Es decir, que 26 yo lo puedo escribir como 8 por 3 más 2. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Ok, y ahora yo puedo escribir de aquí, yo puedo escribir 2 como quién, como 26 menos 8 por 3. Es decir, que yo lo puedo escribir como 1 por 26 más menos 3 por 8. Aquí tengo A, aquí tengo B. Alfa es 1 y beta es menos 3. ¿Ya? Entonces ahí automáticamente estoy escribiendo el máximo común divisor como combinación lineal de A y de B. ¿Sí entienden eso? Sí, maestro. ¿Habían hecho eso antes? No, No. creo que no. Mm, vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. Supónganse el máximo común divisor entre, a pensar aquí, no que sea fácil. Aquí está, A ver ese, 440, sí, ese. 440 y 252. ¿Cuál es el máximo común divisor entre ellos? ¿Qué es lo que debemos primero hacer? Descomponer 440 en sus factores primos, ¿cierto? Como un número que termina en 0 es divisible entre 2, sería 220, vuelvo a dividir entre 2, 110, vuelvo a dividir entre 2, 55, aquí sería divisible por 5, ya va. Máximo común divisor entre 440 y 252. 220, 110, 55, y entre 5 me queda 11 y 11 es primo. Luego 252 dividido entre 2 sería 26. 126. Dividido entre 2 serían 63. Y 63 es divisible entre 7, 9, 3, 3, 3, 1. ¿Cierto? ¿Cuáles son los comunes con menor exponente? Sería 2 2 al al cuadrado. cuadrado. 2 al cuadrado. O sea que el máximo común divisor aquí es 4. ¿Correcto? Ahora yo voy a expresar ese 4 como combinación lineal de 440 y 252. Bueno, primero, 440 es ¿quién? Es 252. Entonces divido 440 entre 252. Ahí, ahí claramente eh, el cociente es 1 y el resto sería lo que falta para llegar a 440, que serían 440 más 252, 8, 7, 1, 178.
¿Verdad que sí? No, profe, sería, ¿no será 188? 13 menos 5. Ah, sí, sí, 188. 188. Ahora, como ya yo tengo eso que está allí, vuelvo a aplicar el algoritmo de la división, pero voy a aplicar el algoritmo de la división entre 252 y 188. ¿Ya? Y en ese caso, ¿quién me quedaría? Uno igual, es decir, que 252 se puede escribir como 1 por 188 más, ¿cuánto faltaría? 64. ¿Cuánto? 64. 64. Luego entonces 188, aquí sería 64 por, por 3, 18, eso sería más. Por 2, ¿verdad? ¿Más cuánto? 128 más 60. Luego sería 64 es igual a 60 por 1 más 4. Y luego 60 se puede escribir como, ¿quién? Como 12 por 4. 12 por 4 Sí. más 0. Ah, más. No, 12 por 4 son 48. Sí, Quedarían 8. 5. 50 y 5 por 8 es 60, exacto. Ok, entonces en la última ecuación donde el resto es distinto de 0, allí me paro. Y empiezo a despejar a partir de allí. ¿Ya? Es decir, despejo 4 es igual a quién. Bueno, voy a hacerlo al contrario. Ya. Esta la voy a borrar. No me hace falta, la voy a borrar. Bien, entonces empiezo a despejar aquí. 4 es igual a 64 menos 60 por 1. De aquí despejo 60. 60 es igual a quién? A 188 menos 64 por 2. En este despejo 64 es igual a 252 menos 188 por 1. Después en esta 188 es igual a quién? A 440 menos 252 por 1. Y entonces voy sustituyendo de abajo hacia arriba. Es decir, 4 es 64 menos, ¿quién? 60 por 1, pero 60 es esta que está acá. Bueno, ya va. Vamos a hacerlo más rápido. 64, ¿quién es? Es 252 menos 188 por 1. Menos 60. ¿Y 60 quién es? 188 menos 64 por 2. Y agrupo allí. Me quedaría 252 menos 188 menos 188 serían 188 por 2 menos 64 por 2, y 64 por 2 sería 252 menos 188 por 1. Y vuelvo a agrupar. 252 y 252 serían 252 por 2. Y aquí tengo 188 y un 188 sería 188 por 3. Profe, Dime. usted sustituyó abajo, ahí donde empieza el más, a 64, pero arriba 64 está multiplicado por 2 y usted no se lo puso. ¿Por qué? ¿Dónde está multiplicado por 2? Hay en 188 menos 64 por 2. Y luego usted sustituyó 64. ¿Y el 2? ¿Qué le pasó? Ah, sí, es verdad, me faltó este 2.
aquí, ¿no? Sería 188, no, perdón, 252 menos 188 por 2. Así sí. Entonces me quedaría 252 y aquí tengo 2, me quedaría 252 por 3. Y aquí tengo 2 y aquí tengo 2 más, sería 188 por 4. Y ahora 188 lo sustituyo por esto que está acá. ¿Quién sería? Sería 252 por 3 menos 188, que no es 188, que sería 440 menos 252 por 4. Aquí me quedaría 440 por menos 4, ¿verdad? Porque aquí tendría 4. Y aquí tendría 4 y 3, 7, serían más 252 por 7. Si ustedes hacen esa cuenta que está allí, le va a dar 4. Entonces, alfa es igual a menos 4 y beta es igual a 7. Y entonces así escriben el máximo común divisor como combinación lineal de A y de B. ¿Entendido? No te escucho, Leslie. Sí, profe, entendido. Ok. Bueno, esa es la manera de hacer el teorema de Bezout, o lo que es lo mismo, el lema que acabamos de ver, que es el mismo lema de Bezout para anillos euclidios. ¿Ya? Ok. Bien. Otro de las definiciones que nos interesa es lo que se llama el inverso o el invertible, o que un número sea invertible. Y sería entonces la siguiente definición. R, un anillo conmutativo con identidad. Entonces, un elemento, o sea, en R, diremos que A es una unidad en R, o que A es invertible en R si existe un B en R tal que A por B es 1. ¿Ya? Es decir, un elemento se va a llamar una unidad o invertible si existe un elemento en R tal que el producto de ellos dos me dé 1. Ejemplo, si tomamos a R, perdón, a Z como nuestro anillo euclidiano, ¿quiénes son las unidades de Z? Solamente son el 1 y el menos 1. Son los únicos elementos que son unidades. ¿Por qué? Porque si yo tomo n, un número en Z, distinto de 1 y distinto de menos 1, no existe ningún elemento Q de Z tal que n por Q sería 1. ¿Por qué no sería? Porque si n por Q fuese 1,
Entonces Q tendría que ser obligatoriamente de la forma 1 sobre n, pero ese elemento no está en z. Por lo tanto, las únicas unidades de z son el 1 y el menos 1. ¿Por qué? Porque el 1, su elemento que le satisface que 1 por 1 sea 1 es el mismo, y menos 1 es un único elemento que satisface, él sería el mismo, y me daría 1. Es decir, que en Z, el anillo euclídeo Z, las únicas unidades son el 1 y el menos 1. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces tenemos el siguiente teorema. Sea R un dominio de integridad. ¿Sabes qué es un dominio de integridad, Leslie? Claro, profe. ¿Qué Es es un eso? anillo conmutativo que no tiene divisores de cero. Exactamente. ¿Y qué significa que no tenga divisores de cero? Que si A y B son distintos de cero, A por B también es distinto de cero. Muy bien. O que si A por B es igual a cero, A es igual a cero o B es igual a cero. Es igual a cero. Exacto. Entonces sean A y B en R con A, vamos a escribirlo más fácil, no nulos. Tales que A divide a B y B divide a A. A divide a B y B divide a A. Entonces, A se puede escribir como T por B, donde T es una unidad de R. ¿Ya? Es decir, que si ocurre eso, tiene que ser que T es una unidad de R. Y, y más o menos es muy sencilla la demostración. No voy a hacer los detalles, pero queda como ejercicio, pero puedo dar la sugerencia. Si A divide a B, nosotros sabemos que existe, eh, llamémoslo un T en R, tal que B se puede escribir como, bueno, vamos a llamarlo de otra forma, un R. En R, tal que B se puede escribir como R por A. ¿Verdad que sí? Y si B divide A, si existe, damos la R1, un R2 en R, tal que A se puede escribir como R2 por B. ¿Ya? Entonces, basta tratar de darnos cuenta de esto que está acá. Si A se escribe como R2 por B, entonces, si sustituimos el valor de B aquí, ¿qué me quedaría? Sería R2 por R1 por A. ¿Ya? Es decir, este elemento que está acá sería ¿qué cosa? Una unidad, ¿verdad? R2 por R1 sería 1 y entonces estaría diciendo que R2 es una unidad y que R1 es una unidad. Pero como A es igual a R2 por B, si R2 es una unidad, entonces este R2 es este T que está acá. Por lo tanto, T tendría que ser una unidad y entonces sale directamente que T es una unidad. ¿Se entiende eso? Sí, profe.
¿Sí se entiende, Leslie? Sí, profe. Lo que pasa es que no se escuchó. Ah, ok, está bien. Bueno, entonces, esa es más o menos la demostración, lo que hay que hacer los detalles, escribirlo y todo eso de ese teorema que está allí. Eh, bueno, yo creo que vamos a dar la clase por hoy hasta acá y nos vemos entonces mañana a las 3. ¿Les parece bien? Sí. Recuerda, profe, lo del Proevin. Sí, el pruebín es a las 8 a las 10. ¿Le parece bien a las 10? Yo le pregunté a Otoniel, como me dijo que se estaba trabajando, si él podía llenar el Proevin a las 10, pero no me respondió, pero yo y yo podemos. Sí, es verdad, él no debe poder en la mañana. Entonces lo que hacemos es algo, el pruebín lo dejamos para después de la clase. Ok, Entonces está nos bien. vemos mañana a las 3 de la tarde y el pruebín cuando terminemos la clase. Si la clase termina a las 4, yo lo vi a las 4:30 y hacemos el pruebín ahora. Muy bien, profe. Bueno, Bye. entonces hasta mañana y que tengan feliz día.